A ver, bien, muy buenos días con todos. Vamos a empezar con la clase de electromagnetismo, ¿sí? Bueno, ese es el tema del día de hoy. Tenemos dos tareas en nuestro entorno virtual. Después lo revisamos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la lectura. A ver, Daniela, lea por favor electromagnetismo y yo ya le aviso cuando pare. En Empieza, el por favor. año 80, 800. no, en el año 800 antes de Cristo, los griegos encontraron piedras que eran capaces de traer trozos de hierro. Hoy sabemos que esta piedra se compone de magnetina y son imanes naturales. Los griegos también observaron que si se coloca trozos de hierro cerca de este imán natural adquirían la misma propiedad, convirtiéndose así en imanes. Gracias, Dani. Hasta ahí nomás. A ver, tenemos un poquito de historia. Hablamos del año 800. Imagínense hace cuántos años, ¿sí? E inclusive antes de Cristo, ¿sí? Pasa que aquí encontraron piedras que eran capaces de atraer trozos de hierro. Imagínense cómo es la naturaleza, ¿sí? Hoy sabemos que estas piedras se componen de magnetita y son imanes naturales. Repito, miren lo que nos da la naturaleza, lo que nos proporciona, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Tenemos el campo magnético y tenemos el electromagnetismo. Aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos un poco de historia. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Científicos. Vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Lea, por favor, Dayana, desde el campo magnético. Cierto, el campo magnético fue- fue la for- es la forma, es la forma en la que afecta al espacio cuando se coloca imán. Se ha acordado que las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresaron por el polo sur. Digo, profesor, Sí, continúe, Dayana. perdón, el electromagnetismo. En 1820, Oerste diseñó una demostración científica en donde presentó experiencia que relacionaba magnetismo en la corriente eléctrica, dando así origen al electromagnetismo. Años después se propuso que un corriente eléctrica produce un campo magnético. El experimento demostró que una brújula se comporta de manera diferente cuando se les pone un imán con respect- respecto a una corriente eléctrica. Produce a la flota una barra, el agua de la brújula el agua de la brújula se orienta en sentidos inversos a su polaridad, y al invertir el imán, la brújula giró 180%. En cambio, al aproximar la barra, una brújula se movió fin diferente de los polos magnéticos. Este experimento demostró la relación entre la electricidad y magnetismo. La naturaleza del magnético está relacionada por las cargas en movimiento. La fuerza magnética que experimentó una partícula cargada al pasar cerca de un campo magnético depende de la intensidad de este campo, de la velocidad de la partícula. Por lo cuanto, cuan- cuanto mayor es la velocidad, mayor fuerza experimenta. Esta fuerza incluso puede tener capacidad de desviar la trayectoria
de ciertas partículas. Ya, profe. Gracias, Dayana. Entonces, ¿de dónde viene la palabra electromagnetismo? ¿Por qué palabras está compuesta? Electromagnetismo. Alison, Ricardo, Heidi, Cristi, Daniela. Por una corriente que crea un campo magnético. Repite de nuevo, Heidi, no logré escucharle. Corriente eléctrica. Ya, ¿y la otra? Alison. Es, y se relacionaba con el magnetismo y la corriente eléctrica. Ajá, muy bien. Desde aquí, esta palabra, entonces, ¿qué llegaría a ser? Una palabra compuesta, ¿verdad? Porque es la unión de dos términos para conformar uno solo, ¿ya? Tenemos el magnetismo, ¿sí? Que nos brinda el fenómeno natural, al igual que la corriente eléctrica, ¿sí? Bien, aquí tenemos un experimento muy importante, ¿sí? El experimento demostró que una brújula se comporta de manera diferente cuando se le expone a un imán con respecto a una corriente eléctrica producida al frotar la barra. La aguja de la brújula se orientó en sentido inverso a su polaridad y al invertir el imán la brújula giró a 180 grados. En cambio, al aproximar a la barra a una brújula, se movía sin diferenciar los polos magnéticos. Este experimento demostró la relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Qué nos dice aquí? La naturaleza del magnetismo está relacionada con las cargas en movimiento. La fuerza magnética que experimenta una partícula cargada al pasar cerca de un campo magnético depende de la intensidad de este campo y de la velocidad de la partícula. Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad, mayor fuerza experimenta. Esta fuerza incluso puede tener la capacidad de desviar la trayectoria de ciertas partículas. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo para entender un poquito mejor. ¿Sí? A ver, ¿quién estaba leyendo? Me parece que Dayana. Dayana, ¿verdad? Profe. Sí. Sí, profe. Lea por favor este párrafo, Dayana. Ya, profe. La cantidad de energía eléctrica producida por un campo magnético es muy pequeña. Para que sea significante se desarrolla lo que se conoce como bobina. La bobina consiste en un alambre de cobre enrollado de varias veces al pasar una corriente eléctrica por el alambre. Se crea un campo magnético en el interior de la espiral. La dirección del flujo magnético sigue la regla de la mano derecha, es decir, del polo positivo al negativo. Se utiliza bobinas para aumentar, por ejemplo, la sintonía en aparatos de radio. Ya, profe. Gracias. Muchas gracias, Dayana. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una bobina, ¿sí? Hablamos de un alambre enrollado en forma de espiral. Ustedes sí hayan visto esta bobina quizás en los teléfonos de casa, ¿verdad? O en los teléfonos públicos. Bueno, antes en mis tiempos habían estos teléfonos públicos cuando solamente se requería de una llamada, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, chicos? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Esta tiene una función electrónica, ¿sí? Se usa para el campo magnético cuando se pasa corriente eléctrica por esto de aquí, ¿sí?
Aquí se encuentran en motores de transformadores, se pueden encontrar en cargadores inalámbricos también, en los parlantes, uy, en muchísimas cosas este tema de la bobina, ¿sí? Ahora, también se lo puede utilizar, o bueno, más bien se lo encuentra en carros, en vehículos, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos encontrar en la batería, ¿sí? De una alta tensión para que se pueda producir la chispa que enciende, perdón, el combustible en el motor, ¿sí? ¿En dónde más se lo puede encontrar a esta bobina? ¿Sí? Quizás en eso que enrolla el hilo dentro de una máquina de coser, ¿sí? Todo esto tiene el campo electromagnético, ¿sí? Aquí nos dice la sintonía en aparatos de radio. Se lo utilizan muchísimas cosas. Todo para que esto pueda funcionar. Tenemos el campo magnético terrestre. Leamos, por favor, Alison. El campo magnético terrestre, los científicos creen que el magnetismo terrestre se debe a que el núcleo de la Tierra actúa como un imán gigantesco, ya que el núcleo y el manto existen en un estado semilíquido y están constituidos por hierro y otros elementos magnéticos. Estas condiciones permiten flujos de electrones que generan un campo magnético con polos orientados hacia los polos del planeta. El descubrimiento de que los polos magnéticos de distintas polaridad se atraen dio origen a la brújula. Una brújula es una aguja magnetizada que flota o se mueve en un medio adecuado. Lo interesante de esto es que no importa dónde se ubique este aparato, la aguja siempre apunta en la misma dirección. Eh, el fuerte campo magnético de la Tierra hace girar la aguja de una brújula. La punta de la aguja señala el polo norte magnético de la Tierra. El otro extremo señala al polo sur magnético. Si bien ahora se puede determinar la posición de una persona en el mundo con mucha precisión usando un GPS. Durante muchos siglos de navegantes y exploradores usaron brújula para encontrar direcciones y no perderse. El uso de la brújula se ha ampliado para determinar y medir los rumbos cuando se va a marchar en una dirección específica y para calcular distancias en un terreno. Al contrario que los GPS, las brújulas no requieren baterías, funcionan aun cuando hay muchas nubes o no existe una vista clara al cielo. Hay que notar que los polos geográficos tienen una ubicación fija en cada extremo del eje de la Tierra, pero los polos magnéticos no se alinean con polos geográficos. Por ejemplo, los polos note, magnéticos y geográficos están aproximadamente a 1800 kilómetros de distancia el uno del otro. Ya, profe. Gracias, Alison. A ver, vamos a retroceder y tenemos el campo magnético terrestre. ¿Ya? ¿A qué se debe este campo magnético terrestre en este caso? Aquí nosotros vamos a hablar del núcleo, que es sumamente importante, ¿sí? Hablamos del manto, que existen también con respecto a este campo magnético en semilíquido y están constituidos por hierro y otros elementos. Chicos, ¿para qué nos sirve esto de aquí para entender de mejor manera? Cuando nosotros hablamos de la Tierra con respecto al Sol, ¿sí? Este magnetismo nos ayuda a cubrirnos del sol directamente para que no nos afecte a nosotros. Por eso tiene este campo magnético que cubre la Tierra. ¿De qué está constituido? Está constituido por hierro, que es el más importante y es el principal. ¿Sí? Ahora bien, después de varios estudios, ¿sí? Y aquí nos dice el descubrimiento de que los polos magnéticos de distinta polaridad se atraen, ¿sí? Y aquí es donde dicen los polos opuestos se atraen. Y a raíz de esto dio origen a la brújula, ¿sí? ¿Qué pasa con la brújula?
Aquí nosotros tenemos una aguja magnetizada que flota o se mueve en un medio adecuado. Lo interesante de esto es que no importa dónde se ubique este aparato, la aguja siempre apunta a la misma dirección. Ya tenemos los puntos cardinales. Bueno, esto es de tarea. Pero bueno, esto no lo puse en la plataforma, ¿sí? A ver, aquí dice, la brújula, perdón, el fuerte campo magnético de la Tierra hace girar la aguja de una brújula. La punta de la aguja señala el polo norte magnético de la Tierra, ¿sí? Es decir, el norte, el sur, el este y el oeste. A raíz de eso, ¿sí? También se ha creado lo que es un GPS, ¿ya? Durante muchos siglos los navegantes y exploradores usaron la brújula para encontrar direcciones y no perderse. En algunos casos, esta brújula se dañaba, en este caso no tenían la brújula y han existido casos en que al no tener esto, la gente se perdía, ¿sí? Y bueno, ya la naturaleza se encargaba de estas personas, ¿sí? A ver, el uso de la brújula se ha empleado para determinar y medir los rumbos cuando se va a marchar en una dirección específica y para calcular distancias en un terreno. Los que más utilizaban esta brújula eran los navegantes, ¿sí? ¿Qué pasa con el GPS? Las brújulas no requieren baterías, funcionan aun cuando hay muchas nubes o no existe una vista clara al cielo. Hay que notar que los polos geográficos tienen una ubicación fija en cada extremo del eje de la Tierra, pero los polos magnéticos no se alinean con los polos geográficos. Y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿sí? Los polos magnéticos y geográficos están aproximadamente a 1800 kilómetros de distancia del uno al otro. Sí, bueno, en este caso, y para que exista un resumen de lo que nosotros estamos viendo, es que este tema del electromagnetismo con la Tierra, esto nos rodea a nosotros en todo el planeta, ¿sí? Es como una burbuja invisible, está alrededor del planeta, ¿sí? Y como les dije al inicio, nos protege del sol porque porque a raíz de esto frena esa radiación que viene del sol que nos podría dañar a nosotros, a nuestra piel, ¿sí? Entonces, con respecto a la Tierra, tiene electricidad en su interior y crea este campo magnético que es gigante, ¿sí? Entonces, ese campo, repito, nos protege y asimismo hace que las brújulas funcionen. Espérenme, chicos, un ratito, por favor. Listo, gracias chicos por la espera.
A ver, bueno, entonces para finalizar con el tema del día de hoy, vamos a realizar las dos tareas que están ya subidas en la plataforma, ¿sí? Lo más importante, chicos, ¿sí? Con respecto a este campo electromagnético, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos electricidad, bueno, dentro, en este caso hablamos de la Tierra, tenemos electricidad, lo que crea el magnetismo, ¿sí? ¿Por qué se causa esto? Porque contiene hierro, ¿sí? Es algo natural, es una capa que nosotros no la vemos, ¿sí? Como la Tierra tiene esto, bueno, como el planeta adquiere o tiene este tema de la el electromagnetismo, ¿sí? Para las personas que se puedan ubicar, ¿sí? Con respecto a la aguja, ¿sí? Que tiene este aparato que nosotros ya lo vimos en este momento, ¿sí? A la brújula, en este caso, si la tiene, siempre va a apuntar con respecto al norte. Es por eso que, como lo dije al inicio, los navegantes siempre van a apuntar al norte y es fácil para ellos ubicar dónde está el sur, el este y el oeste, que serían los 4 puntos cardinales. ¿Listo? Eso en resumen con respecto a la clase del día de hoy, ¿sí? Alguien me estaba comentando sobre el vocabulario del día de ayer que nosotros vimos en inglés, ¿sí? Repito, el vocabulario no tiene nota, simplemente es para evidencia de que ustedes están realizando, bueno, que están escribiendo y que están estudiando los vocabularios que nosotros vemos en la materia de inglés. No tiene nota, ¿sí? Ayer solamente les pedí que de la tarea de, perdón, de la clase, solamente suban el vocabulario de esa clase el día de ayer, ¿sí? Revisé las tareas, algunos no han subido la tarea y ojo, revisé otras tareas y al vocabulario, o sea, es decir, que a mi material de clase le han hecho captura y han subido esas capturas como vocabulario, cuando yo no les dije eso, les dije que transcriban ese vocabulario en el cuaderno o puede ser en Word, lo transcriben, no que hagan captura porque es lo mismo, ese material de trabajo está subido en la clase, entonces iría como que lo mismo, el mismo material. ¿Para qué subirlo si ya lo tienen de material de trabajo? Entonces, la idea aquí era que ustedes puedan transcribir ese material para que a ustedes se les grabe o memoricen y así puedan aprender, porque esa es la manera más fácil para que ustedes puedan seguir aprendiendo. A ver, coménteme, Dayana. Profe, yo también desde antes subí el abecedario, pero... ¿Subió el abecedario? Ajá, Ya, no habría ningún inconveniente, Dayana. ¿Hace cuánto lo subió? desde la vez que usted creo que nos dijo, ahí subí, pero ya voy a subir de nuevo, profe. Ya, pero Porque como que con mal del internet, no creo que se me envió el abecedario. Creo que solo se me envió la tarea, pero ya voy a enviar hoy de nuevo. ya, Dayana, no habría ningún inconveniente. Repito, chicos, envíen el vocabulario transcrito, ¿sí? O transcrito en Word, lo pueden convertir en PDF y subirlo, sino en Word, no había ningún problema, ¿sí? Pero no hagamos capturas porque es lo mismo, ¿sí? Coménteme, Heidi. Si yo ayer envié la tarea y no envié el vocabulario, ¿lo puedo enviar? O ya sería en otra. Em, déjeme, Porque sí lo ya, tenía, sí, ya, sino ya que ayer. califiqué, perdóname un ratito, Heidi, perdón que le interrumpa, ya califiqué las tareas del día de ayer, ¿sí? No habría ningún inconveniente, Heidi. Dejemos esas tareas que ya califiqué, ¿sí? No las volvamos a reeditar porque se me hace complicado con respecto a las notas, ¿sí? Esperemos la próxima clase de inglés, aquí yo suba la tarea, que yo la habilite y ahí usted suba su vocabulario, ¿sí? En este caso yo tendría presente que usted lo va a subir después. Ya. Ya, eso chicos. ¿Alguno tiene otra pregunta? No, mi... Listo. Entonces chicos, nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, mis, cuídese. Igualmente, profesora, cuídese. Chao, profesor. Cuídense.